A Dios, qué precioso himno. Gracias, Pastor Yadín. Hermanos, es una gran bendición y un gran privilegio para mí en este momento presentarles a los hermanos Robert Mayer y Lina Mayer. Hermanos, pónganse de pie, por favor, para que les miren aquellos que no les conozcan. Pónganse de pie, por favor, para que... Yo sé que los añitos pesan, pero eso por favor, al final leen un gran abrazo a estos hermanos. El hermano Roberto Mayer y su esposa llegaron al país en el año 51, 55. Por eso yo les dije, ellos llegaron al país antes que yo era siquiera un piropo. Mi papá no pensaba ni piropear a mi mamá y ya ellos estaban en el país como misioneros. Juntamente con ellos, otro grupo de misioneros que estaban concentrados principalmente en el este, en Atomayor, en La Romana, y los hermanos Mayer durante los primeros años en el país estuvieron apoyando a diferentes misioneros a través del país. Atomayor, La Romana, en Bameso, en Villa Francisca, en Baní, Santo Domingo, en diferentes lugares. Un día, el Señor puso en su corazón comenzar a trabajar en Gascue. ¿Ustedes saben qué año? 1962. Yo nací en el 63. En el 62 ellos comenzaron a trabajar en Gascue. Ahora, recuerden qué era Gascue en ese tiempo. Ahí estaba prácticamente, como se dice, la crema innata de la sociedad dominicana. Dios colocó en su corazón alcanzar esas almas para el Señor Jesucristo. Todos los demás misioneros de todas las denominaciones estaban trabajando con la gente pobre. Y el hermano Roberto Mayer se dio cuenta que las personas económicamente mejor establecidas no estaban tan en contra del Evangelio como se pensaba. No es para gloria de ellos, sino para gloria de Dios, hermanos, que si hoy ustedes han visto que el Evangelio ha llegado a lo que nosotros decimos clase media alta y clase alta, estamos hablando de aquellos que económicamente tienen muchas más facilidades que los demás. Si el Evangelio ha llegado a esa población, fue porque un día Dios colocó en el corazón del hermano Roberto Mayer establecerse en Gascue. Unos años después, un grupo de jóvenes sumamente capacitados, muy inquietos, ellos se convierten al Señor y después de un tiempo salen de la iglesia de Gascue y comienzan otra iglesia. Esa es la iglesia que hoy conocemos como la iglesia bíblica del Señor Jesucristo.
Al mismo tiempo, llegó ya al país el hermano Pablo Joles o Paul Joles, que estaba iniciando esta iglesia. En el año 79 llegó el hermano Pablo Joles a este país. Nosotros, mi familia, mi papá, mi mamá, mis hermanos y yo, llegamos también en el año 79. Llegamos al mismo tiempo, no nos conocíamos naturalmente, porque un mes después, la bienvenida nuestra al país fue el huracán David. ¿Cuántos de ustedes recuerdan el huracán David? ¿Okay? Nosotros no teníamos ni idea de lo que era un huracán. Mi mamá le preguntó a una vecina, ¿qué es un huracán? La vecina le dijo, no, una brisa, no sé cuánto. Y vino David, categoría 5 de huracán, una brisa. Pues el hermano Pablo Joles y su familia habían llegado también en ese momento al país. Se establecieron en Bella Vista y también nosotros vivíamos en la misma calle. Sus hijos iban al mismo colegio que nosotros y ahí nos conocimos a través de sus hijos y pues un tiempo después un grupo de hermanos que amamos muchísimo salió de la iglesia bíblica del Señor Jesucristo. En ese momento era Iglesia Bautista del Señor Jesucristo. Un grupo de hermanos sale de esa iglesia. Estamos hablando el hermano Atilio León, el hermano Adolfo Betances, el hermano Nino con su familia, no recuerdo, otro grupo de hermanos salieron y eventualmente comenzaron a visitar nuestra iglesia. Nuestra iglesia, esta iglesia bautista cristiana, se reunía en la sala del hermano, de la casa del hermano Pablo Joles. Recuerdo un día que yo estaba dirigiendo los himnos. Sí, hubo un tiempo que yo dirigí himnos también, hasta que el pastor Nino entendió que debía poner a otra persona. Entonces yo estaba dirigiendo los himnos y de repente llegan estas multitudes, ¿okay? De multitudes para mí, eran como 4 o 5 familias. Yo no sabía que había tantos cristianos en el mundo. Yo tenía 17 años o 18 años en ese momento. Entonces, pues a partir de ahí ellos comienzan a congregarse con nosotros. Después de un año aproximadamente, yo estaba estudiando en Estados Unidos, la iglesia se muda a la 27, el primer templo de la 27. Mientras tanto, la obra de Gascue seguía trabajando, ¿okay? Seguía creciendo, nuestra iglesia seguía creciendo, la iglesia bautista del Señor Jesucristo seguía creciendo. Tiempo después sale el hermano José Mayén, también de la iglesia bautista del Señor Jesucristo, e inicia más o menos al mismo tiempo que nosotros iniciamos nuestra iglesia, y él inicia la iglesia de convertidos a Cristo. Y así pues sigue creciendo la obra. Principalmente estas iglesias, estamos hablando que son iglesias que estaban dirigidas principalmente a la clase media alta, ¿okay? Y el evangelio llegó a nosotros porque un día Dios puso en el corazón de este hombre y esta mujer, en pleno inicios de los años 60. ¿Quiénes estaban por ahí en los años 60? Déjenme ver. Confiesen sus pecados. Confiesen. Ustedes saben lo que estaba pasando en ese tiempo, ¿verdad? ¿Ok? Ustedes saben lo que estaba pasando en ese tiempo. ¿Ok? A inicio de los años 60. Entonces,
y también entonces el hermano Pablo Jols, y después la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, la Iglesia de Convertidos a Cristo, y de ahí pues el Evangelio se fue expandiendo también en las clases más pudientes de República Dominicana. Qué bueno, hermanos, que hoy día el Evangelio ha llegado a todo el mundo, desde arriba hasta abajo, en la República Dominicana. Yo he escuchado, no sé si es verdad, que el papá o la mamá de nuestro presidente actual es cristiano. ¿Okay? No sé si es verdad, eso he escuchado. Creo que fue el pastor Agüero que me lo dijo. O sea que fíjense que el Evangelio ha llegado en República Dominicana a todos los sectores. Y esa es una gran bendición. ¿Okay? Los hermanos están hoy retirados. Él fue maestro mío y director del Instituto Bíblico Bautista Cristiano. El hermano Víctor Martínez, la hermana Omaira Toro y yo fuimos los únicos graduados de ese instituto, hasta que el hermano Roberto Mayer y su esposa se fueron para Cuenca, Ecuador. ¿Okay? Sí, y allá establecieron iglesias también. Hoy día está retirado en el estado de la Florida, pero como los buenos creyentes, pastores y misioneros, nunca se retiran de verdad. El hermano Roberto Mayer está ayudando a 2 iglesias allá en el estado de la Florida. El hermano, no solo digan a él, pero él tiene 83 años, pero nadie lo sabe. Eso es eso para que cuando usted le salude, pues usted sabe. Hermanos, miren, un gran respeto por hombres y mujeres que Dios ha usado a través de los años. ¿Okay? Si él escuchara mis prédicas hoy en día, me reprobaría en la clase de homilética que él me dio. Pero ahora voy yo a examinarlo a él. Pero ya él me dijo, acuérdate que yo soy el profesor. O sea que, hermanos, es una bendición. El hermano Roberto Mayer estará con nosotros para predicar la palabra de Dios, incluyendo el Evangelio. Gracias, hermano Roberto. Él está aquí en República Dominicana porque irá el próximo sábado a Atomayor, que está celebrando 60 años de inaugurada aquella iglesia, la primera iglesia bautista de República Dominicana, la iglesia en Atomayor que pastorea el hermano Amós Cáceres. ¿Me callo ya? Sí, no. Sí, gracias. Las cosas han cambiado un poquito desde al lado de la panadería Zoom, donde primeramente conocí a algunos de estos hermanos. Estamos contentos de estar aquí y ver lo que Dios está haciendo en la República Dominicana. Cuando salíamos para Ecuador, algunos de los hermanos pensaron, los misioneros nos han abandonado. Poco a poco Dios quitó a los misioneros, a algunos para arriba y otros para otros lugares, para dar puerta abierta a los pastores dominicanos.
Dios es soberano y sabe lo que está haciendo. Y no son pocos que se dan cuenta de cómo Dios trajo a los misioneros y los quitaba a su tiempo. Y como Dios había preparado a hombres y sus esposas para respaldarles. Y seguir no a los gringos, sino la palabra de Dios. Y realmente esta es la meta de un misionero verdadero: sembrar la semilla, cultivarla, sufrir algunos golpes, enseñar la palabra y abrir el camino para los de estos países siguen hacia adelante. El día 15 nuestra misión cumple 92 años. Comenzó en el corazón de África. El hermano Haas dejaba a su esposa e hijo en los Estados Unidos porque sabían ellos que la esposa y el hijo no podrían sobrevivir físicamente mucho tiempo en la República Central de África. Salió con un cepillo de dientes y un Nuevo Testamento en griego para marchar por las sabanas y las selvas a levantar obras allá cuando no era nada fácil. Muchos murieron. Una señora anciana que nosotros conocíamos cuando primeramente nos ingresamos en la misión, recordaba los diferentes pueblos donde habían vivido en África y donde yacieron los huesos de sus chiquitos. Este murió en este pueblo. Este murió allá en otro pueblo. Firmes y adelante. Hermanos, gracias por sus oraciones, su sustento económico a través de los años. Cuando salimos de aquí, esta iglesia y la iglesia que pastorea el hermano Mayen empezaron a sostenernos a nosotros los misioneros. En Ecuador, esta iglesia aquí todavía nos ayuda económicamente y lo agradecemos en gran manera. Normalmente es al revés. Las ofrendas vienen de los Estados Unidos para ayudar a los misioneros. Pero es cosa no muy común que las iglesias en los países fuera de los Estados Unidos sostienen a los viejos. Tal vez estuvieron contentos que saliéramos, no sé, por cierto, pero no lo creo. Estamos contentos de estar aquí y, como dijo el pastor, el motivo principal del viaje es la conferencia el domingo 21 hasta el domingo 28 allá en Atamayor. No tuvimos la oportunidad de estar con el grupo inicial, llegamos unos pocos años después y en el 61 actualmente tuvimos la oportunidad de trabajar en Atamayor
mientras otro matrimonio estuvo en los Estados Unidos, sucedieron dos cosas que bien recuerdo, importantes en Atamayor en este año 61, además del doctor Suárez estando con nosotros en este tiempo. La primera cosa es, nació Amos Cáceres, el actual pastor de la iglesia. La otra cosa era que mataron al Chevo. Y este era un tiempo de susto para todos nosotros los maduros. Los jóvenes no saben nada de eso, pero eran tiempos, como decíamos, bien interesantes, para decir lo mismo, lo mínimo. Pensando en venir acá y en las últimas semanas, se han notado en las noticias internacionales las situaciones del Medio Oriente. Un pequeñito país rodeado de los que han jurado eliminarlos y tirarles de la tierra. Pero esta tierra le fue regalado por alguien superior, que se llama Jehová de los ejércitos. Hace unas décadas, una coalición de los países árabes atacaron a Israel. Se llama la guerra de 6 días y se acabó. Pero no se acabaron los judíos, sino los ejércitos de Egipto y todos sus aliados en 6 días. Hermanos, uno de los embajadores de Israel dijo en la televisión norteamericana, en relación con esta guerra, sabíamos que éramos buenos en cuanto a la preparación, pero no éramos tan preparados. Reconoció la ayuda de Dios. Quisiera que abrieran sus Biblias a Génesis, al capítulo 12. El pastor me preguntó esta mañana en cuanto al texto que iba a usar. Yo dije de Génesis a Romanos. No todo Génesis, no todo Romanos, ni los textos entre ambos. Pero quisiera comenzar con el capítulo 12 de Génesis. ¿Qué era el futuro de este pequeño país de Israel? Algunos quieren olvidar de este problema. Algunos los aliados de los israelitas básicamente le han dado la espalda. Pero Dios hizo unas promesas hace, diríamos, 3,500 añitos atrás. Hizo unas promesas a un pagano que vivía en Irak, lo que sería Irak hoy en día, por Ur de los Caldeos, por donde desemboca el río Éufrates. Adoraron ídolos allá. Pero Dios escogió un hombre, un pagano que se llamaba Abraham. Por los méritos de Jehová,
por la soberanía de Jehová, no por los méritos de Abraham ni ninguno de sus descendientes. Dios es soberano. Génesis 12:1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Notemos esta palabrita aquí, la tierra. Volveremos a ver en cuanto a esta tierra que está en tanta disputa en el día de hoy. Verso 2. Haré de ti una cosa, nación grande, Israel, los judíos, Abraham, padre de los judíos. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. ¿Vio Jesús? Bendición a todo el mundo. Y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y en el versículo 7 apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. El dueño del universo da el título de esta tierra, no la pequeña tierra que conocemos hoy de Israel, como veremos en el capítulo 15. 3 promesas hizo. Este es solamente el preámbulo de lo que Dios va a hacer con Abraham. Nación grande, no tenía hijos y tenía 100 años. Y la mujer poco menos. Parecía problema, pero no para con Dios. No para con Dios. Él especializa en lo imposible, para decirlo así. Seguimos, y lo tengo escrito aquí de computadora porque la letra es un poco más grande para los ojos viejos. Vamos al capítulo 15. Y el versículo 1. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo que así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es Amaseo Eliezer. Estaba mirando alrededor la situación. 100 años y sin hijo. ¿Y qué era la promesa de Dios? Tenemos la promesa de Dios en el capítulo 12 anunciado, pero en el capítulo 15 en adelante veamos que Dios no tan solamente confirma la promesa, sino hace un pacto muy interesante con el viejo Abraham. Digo eso porque Abraham tenía unos años más que yo, de modo que puedo llamarle viejo de verdad. Verso 5. Y lo llevó fuera, Jehová, lo llevó fuera y dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia.
sin hijos, las estrellas. Se dice que en una noche clara, en un lugar bien oscurito, uno puede ver, si tiene buenos ojos, si no tiene que usar trifocales, uno puede ver tal vez 5,000 estrellas. Pero hay más, infinitamente más. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. La fe. Humanamente hablando, no había la mínima posibilidad. Pero Dios soberano había prometido y va a confirmarlo. Verso 7, le dijo: yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y le respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Algunos dicen: bueno, estas promesas a Abraham no se cumplieron porque mire lo que han hecho los judíos a través de los últimos 3,000 años, a través de 2,000 años en particular, cuando crucificaron a su Mesías. No dependía de Abraham, dependía de la fidelidad, no de Abraham, sino de Jehová. Verso 9 le dijo: traedme un becerro de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años y una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente del otro, mas no partió las aves. Una senda, en un lado la mitad de un animal, en el otro lado la otra mitad, una paloma en cada lado, para hacer un pacto. Se solía aparentemente hacer tales pactos los antiguos, caminando juntos entre los animales y los sacrificios muertos. Pero esto no fue 2 entidades. Verso 12. Y a la caída del sol sobrecogió sueño a Abraham. Sabe que muchas costumbres aquí me costaba aprender. Muchos no aprendí nunca. Pero una costumbre que me gusta es la siesta que aprendí aquí. ¿Qué estaba haciendo Abraham? Durmiendo, no compartiendo el pacto como corresponsable. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en esta tierra ajena y será esclava allí y será oprimido 400 años. Hablaba de la esclavitud en Egipto. ¿Se cumplió? Sí. ¿Cómo se cumplió? ¿Simbólicamente? No. Eran 400 añitos de dura esclavitud en un lugar que se identifica como Egipto, que se puede ir a visitar, si atreve, hoy en día allá a este lugar. Dios ha estado cumpliendo sus promesas, literalmente al pie de la letra.
Mas también, verso 14, mas también esta nación la cual servirá, juzgaré yo. Acuérdese de las plagas de Egipto. 10 plagas, dice. ¿Cuántos son 10? Bueno, la mayoría tenemos 10 deditos de mano y igual número de pie. 10 son 10. No son símbolos de ningún otro número, ni nada de eso. Son 10. Más el de 14, mas también la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Realmente saquearon voluntariamente y donaron para dejarlos escapar. Verso 15, y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado a buena vejez. Se cumplió. Verso 16, y a la cuarta generación volverán acá. ¿Se cumplió? Sí, literalmente. Se cumplió al volver los israelitas a la tierra prometida. Porque aún no ha llegado el colmo de la maldad amorreo hasta aquí. Entonces aquí Dios está unilateralmente, de aquí en adelante, veremos que Dios estaba soberanamente y unilateralmente, Él solo. Sucedió, verso 17, que al puesto del sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. ¿Dónde estaba Abraham? Tomando la siesta. Dios solo hizo este pacto unilateralmente. No dependía de Abraham. Dependía y depende de que se puede o no puede confiar en lo que Dios dice. Y en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto, un solo que conocemos, el Nilo, hasta el gran río, el Éufrates. ¿Ha mirado una mapa de estos días de lo que tiene israelita, los judíos, este pedacito pequeñito? Mire la tierra que Dios dio el título a Abraham, es desde el río de Egipto hasta el Éufrates. Arabia Saudita, Egipto, qué sé yo cuántos más al norte y sur de esto. Esta tierra, unilateralmente y soberanamente, Dios del universo lo cedió y lo prometió a los judíos, Abraham y sus descendientes. Guerra de 6 días. Acuérdate de lo que dijo Dios en el capítulo 12. Bendeciré a los que le bendicen y maldeciré a los que le maldijeren. ¿Qué de tiempos modernos? De Alemania en la Segunda Guerra. 6 millones de habitantes judíos. En Houston, Texas, visité un museo en memoria de estos judíos. Pero esto no es nada en comparación a lo que Irán dice que va a hacer con los demás.
esa tierra pertenece a Abraham y a sus descendientes. Por pacto unilateral y soberano, Dios caminaba a través de estos símbolos del horno y la antorcha. Dios hizo este pacto, no Abraham. Y depende de la fidelidad de él, no de Abraham. Le dije que iba a Romanos también. Vámonos un poco a Romanos. Los capítulos 9, 10 y 11. No hay tiempo para examinarlo todo, pero lo recomiendo realmente, hermanos, que lea esta porción en Romanos. Recuerde que esto fue escrito aproximadamente 25 años después de la crucifixión y resurrección de Cristo y el comienzo de la iglesia el día de Pentecostés. Algunos dicen que que las promesas a Israel se cumplen en la iglesia hoy en día. No lo creo. No lo creía Abraham. Creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y Pablo, escribiendo un cuarto de siglo después del comienzo de la iglesia, lo va identificando a quién se refiere estos capítulos. Verso 1, verdad digo, de capítulo 9 de Romanos, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. ¿Lamentando la iglesia? No. Lamentando su gente. Su gente que por un cuarto de siglo había primeramente crucificado a Cristo, el Mesías, y luego perseguía. Y el perseguidor principal era este mismo autor, Saulo de Tarso, conocido hoy de San Pablo. Dios es grande. Dios es grande. Pero él tenía preocupación por esta gente. ¿Qué gente era? Porque yo deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor de mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. ¿Saben ustedes lo que es un dominicano? Es su gente. Es su pueblo. Y Pablo conocía a su pueblo. Y esto no es Jamaica y no es Haití y no es Gringolandia. Este es dominicano aquí. Y Pablo está hablando a su preocupación por su gente, que son israelitas. ¿Sabe que con el nariz grande, más grande que la mía, el nariz mío? Típico. Pablo sabía lo que era un judío cuando lo veía. Los cuales son, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto que acabamos de estudiar entre otros lugares en el capítulo 15 de Génesis, promulgación de la ley. Dios dio la ley de Moisés a los chinos. No. Los alemanes, no. Lo dio a los judíos. A los judíos.
Y el culto y las promesas, entre estas promesas era que Sara iba a tener un hijo en la vejez. Él sigue describiendo a esa gente a quien él está describiendo aquí. Verso 5, ¿de quién son los patriarcas? Los grandes, Abraham y sus descendientes, los cuales, según la carne, vino Cristo. Algunos dicen, Cristo vino de la iglesia. ¿En cuál planeta está viviendo la gente que dice eso? Cristo era un judío descendiente de Israel. Y hasta los chinos de Bonao saben eso. No sé si todavía se usa esta expresión aquí, pero cuando yo llegaba Cristo nació de descendiente de los judíos, de Abraham. Y en el verso 9, él habla de Sara, la promesa Sara. En el versículo 16, así que no depende de quien quiere, ni del quien que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Entonces el capítulo 10, Pablo utiliza para describir la salvación. Y ustedes deben conocer bastante bien algunos de estos textos del capítulo 10, pero vamos al 11. En cuanto a estos judíos, otra vez tuvimos el Génesis 12, la promesa, Génesis 15, el pacto unilateral de parte de Dios. Ahora Pablo va describiendo esa gente que mataron al Mesías y mataron a muchos de sus propios profetas a través de los siglos del Antiguo Testamento. Entonces en el capítulo 11, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Algunos dicen que sí. Algunos dicen no, ellos no cuentan ya. Todo esto del Antiguo Testamento ya, olvídese de eso. Han pecado. ¿Y quién no hemos pecado después de convertirnos? Sin hablar de lo que éramos antes de convertirnos. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Pero han sido malos. Cuando comencé la obra allá en Gascue, los hermanos de algunas de nuestras otras iglesias dicen, Meyer se ha convertido en un modernista porque está trabajando con pecadores. La diferencia era que tenía con qué pecar en grande y los demás solamente codiciaba haber tenido para pecar en grande. No hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Ha desechado Dios a su pueblo en ninguna manera? Verso 2. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Verso 3. Estamos solamente enfatizando algunas partes de estos versículos ahora. Señor, a tus profetas han muerto y tus altares han derribado, solo yo he quedado y procuran matarme, dijo el profeta, quejándose, y yo soy el único fiel. Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me ha reservado 6,000 hombres que no han doblado rodilla delante de Baal, el dios falso más poderoso en aquel entonces. Sí, pecaron los judíos y los dominicanos
y todito el mundo hemos pecado. Verso 5, así también, aun en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. ¿Qué tiempo? 25 años después de la muerte y resurrección de Cristo. Había creyentes, Saulo de Tarso y muchos otros creyeron. Muchos de los sacerdotes de aquel entonces, muchos creyeron. Y seguimos en el verso 11. Digo pues, ¿ha tropezado los de Israel para que cayesen? Este es para anular a todo. Han pecado, ya olvídese de ellos. Pablo no lo creía. Pablo estaba dirigido por el Espíritu Santo en escribir esas palabritas. Y aquí es lo que dice en cuanto a si Dios había desechado, botado a la nación de Israel. ¿Ha tropezado? Verso 12. Si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Sí, por la dureza del corazón de los judíos, los apóstoles, especialmente Pablo, volvió a los antepasados nuestros, los no judíos. Bueno, puede que haya algunos judíos o descendientes de judíos acá esta mañana, pero la mayoría de nosotros no trazamos nuestros antepasados a Abraham. Un judío es cualquier descendiente de Abraham. Cayeron, pero no para ser destruido, no para ser olvidado. Habla aquí de su plena restauración. Hermanos, la mayoría de ustedes yo no les conozco, pero ustedes se conocen, o por lo menos su esposa le conoce, aunque ya los demás tal vez no, o viceversa. Somos pecadores. Gracias a Dios, probablemente la mayoría aquí salvado por la gracia, no por nuestras obras, aquí en esta mañana. Pero piensa de la plena restauración de Israel. Este vendrá. Brincamos hasta el verso 17. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, es decir, quebradas, rotas, tiradas al fuego, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Él utilizaba una ilustración bien conocida en aquel entonces. No eran brutos esa gente, eran agricultores con bastante ciencia. Injertar una planta, unas ramas, a lo que sale de unas raíces bien fuertes, pero que tal vez no producen buena fruta, lo rompe, lo corte, la rama original, y lo mete dentro de la división de dos partes de esto, lo amarra, y a pocos días es como un hueso que se rompe, se conecta. Y utiliza este símbolo. Ellos, los judíos, echado a un lado por
2000 añitos. Y nosotros, los benefactores, los beneficiarios, mejor dicho, de este proceso. El rechazo de parte de los judíos dio a nuestros antepasados la oportunidad de oír el Evangelio. Pero fíjense, él continúa con esta ilustración en el verso 23. Y aun ellos, si no permaneciere en incredulidad, serán injertados, pues poderoso a Dios para volverlos a injertar. ¿Cree en el poder de Dios? Pues Pablo dice que Él es capaz de restaurar a esta nación rebelde. Restaurarlos. Verso 25. Porque no quiero, hermanos, que ignores este misterio, para que no seas arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento total, no, en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Hablando de las cosas futuras todavía. Y luego, todo Israel será, ¿qué? ¿Todos? Así dice. ¿Ha leído de 144,000 que salen sobre la faz de la tierra para predicar el Evangelio? Hermanos, hay tantos más judíos fuera de Israel que dentro. Hay millares de ellos. Y van a convertirse. Pocos hoy en día. Yo he conocido a algunos pocos judíos que se han convertido. Como está escrito, vendrá de Sion el libertador que apartará de Jacob la impiedad. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Puede usted imaginar lo que será durante los 1000 años del reino de Cristo aquí en la tierra? Con toda esa gente convertida. Y ocupando este solar desde el Nilo hasta el Éufrates. La capital, en mi país había disputa recién sobre si Jerusalén es capital de los judíos o no. Chinos de Bonao deben saberlo. Israel, su capital, de herencia hace 3,500 años. Jerusalén, y Cristo reinará allí mismo con todos esos judíos convertidos. Y ese será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Verso 29. Porque irrevocables son los dones y llamamientos de Dios. Dios lo prometió en el capítulo 15 de Génesis. Y Dios cumple sus promesas. Verso 31. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcanzan, ¿qué? Misericordia. Es solo la misericordia de Dios que nosotros hemos oído el Evangelio y han aceptado la palabra de Dios. Y Pablo termina esta sección con una doxología en los versículos siguientes.
Oh, profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios y inescrutables sus caminos. Hermanos, el propósito del cristiano número uno, glorificar a Dios. Algunos piensan que la gloria de Dios se manifiesta solamente en la conversión del individuo. Pero imagínense 1000 años desde Jerusalén con todos los judíos creyentes. ¡Qué alabanza! Esta es la gloria de Dios. No tan solamente la salvación de nosotros como fulano de tal y lo que sea. La gran gloria a Dios será la restauración de Israel a la tierra prometida. Y 1000 años de paz bajo el gobierno perfecto de Jesucristo. Hermanos, Dios ama a esta gente, los judíos. No ha olvidado de ellos. Por favor, no se olviden de ellos. Oren por sus amigos judíos. Oren por la paz de Jerusalén. Esto solamente vendrá durante el milenio. Pero vendrá. Vendrá. Y acuérdese de la advertencia que Dios dio a Abraham en el capítulo 12 de Génesis. Cuidadito su actitud en cuanto a los judíos. Un eminente pastor y teólogo de Minneapolis, Minnesota, presidente de un gran seminario en el tiempo cuando yo era más joven, jubilado ya, sentado en la iglesia que él había formado y el nuevo pastor predicando, él dijo: les diré el día que empezó a caer este seminario. Fue el día que Riley fue engañado en un negocio por un judío y no lo perdonó. Y de ahí abajo, toda la gran obra de este hombre. No te metes con los que oponen a Israel. Ore por esa pobre gente, los israelitas, y oren también por los que menosprecian y dicen: no, Dios ha olvidado de esto. Todas las maldiciones de Dios sean sobre los israelitas, pero todas las bendiciones sean sobre nosotros, la iglesia. Cuidadito. Dios ha dado esta promesa. Él bendecirá y Él va a maldecir según nuestra actitud en cuanto a su pueblo escogido. Que Dios nos ayude en estos días. Yo creo que Cristo vendrá pronto. Pero oren, hermano, por la paz de Israel, para la conversión. Nuestra hija que nació en La Romana, su esposo David, que viene aquí para ayudar en algunos de los pueblos con enseñanza de béisbol y Biblia para los niños. Se casó hace pocos meses la hija mayor y viven en una calle casi todos de judíos ortodoxos. Y los judíos dijeron: estaremos mirando por las ventanas. Mentira. Estaban sentados afuera en sillas portátiles esperándolos. Y el rabí vino unos días antes para conocerlos y darles su bendición a los dos jóvenes. Oportunidad. Ya tienen 12 años viviendo allá y haciendo
amistad con esa gente escogido por Dios. Ore por Ginny, David y los hijos en esta oportunidad. ¿Y cuántos judíos conocen usted aquí en esta gran ciudad? Dios ama a los judíos. Estudia su Biblia. Cristo viene pronto. Gracias, pastor.